Bienvenidos a la tierra en donde siempre está todo bien, porque son tantas las alarmas que no sabemos a quién creer. Se está viniendo el mundo abajo y cada cual su chaqueta ve. Mientras no sea mi raza y mi religión, los que mueran está todo bien. Bienvenido Yuri, bienvenidos a todas las personas que estén ahí del otro lado. Lo iba a decir en italiano, se me complicó. Benvenuto y a la pizarra, programa número 10. ¿Cómo es? 10. 10 y programa... Programa. Yo voy para probarte. ¿Cómo estamos, Yuri? ¿Todo bien, Piero? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento y ahora vamos a ver qué me preguntas. Nosotros siempre hacemos una parte al jugador, a los jugadores, a los técnicos que hemos traído de ir recorriendo la carrera. Y en este caso, y sos menor que yo, Juli, entonces es complicado. Pero, ¿cómo fue el inicio en el fútbol? Bueno, el barrio lo hice en San Miguel todos los años, menos 2, que hice uno no jugué, y el otro año volví a jugar estudiantil. Pero hice el Babi todo en San Miguel, después hice en estudiantil un año Babi, el último, sub-13, sub-14 y sub-15. ¿Y el siempre delantero? No, desde que estoy en estudiantil siempre delantero, pero en San Miguel jugaba de volante, más chiquito puede correr un poquito más. Y nosotros, por lo menos los que te conocemos, siempre goleador, en el Babi también. Porque viste que cambia, ¿no? Mucho, cuando salís de cancha chica a cancha grande, a veces uno es delantero, pasa más de volante y a vos lo tuyo fue lo contrario. Siempre hice bastante gol. El Babi le pegaba hasta el tiro libre, imagínate. Se perdió la pegada. Se perdió después. No, pero viste que en el Babi todo es distinto, todo es distinto. ¿Y quién fue el que te puso delantero acá en el estudiantil? Y acá yo desde que llegué estoy con Leo. Leo Pant. Sí, todos los años en estudiantil tuve con él. Y yo siempre recuerdo ese que lo hablábamos, Juli, campeonato sub-14 con Paysandú. Hiciste un promedio altísimo de gol, ¿no? Sí, bastante. Más que partido jugado. Sí, más que partido jugado. ¿Tenés el número ahí, te acordás? Creo que fueron 24 o 17 algo así. 24 o 17 goles. 17 partidos. Lo que yo notaba en esa categoría era que vos habías crecido mucho, ¿no? Y el resto de tus adversarios, de tus compañeros, no estaban todavía en ese nivel de crecimiento. Yo me acuerdo que a veces despejaba Calabuí en defensa, ¿no? Y vos ibas ganando la pelota y terminabas haciendo el gol. Después en sus 15 como que cambió un poco, ¿no? Como que se emparejó y tuviste que adaptar a alguna otra cosa. Sí, en sub 14 yo tenía capaz un porte físico más grande, porque había pegado el estirón más temprano que los demás. Pero en sub 15 ya estábamos más parejos físicamente y capaz que sí tenía que bajar más, agarrar la pelota, porque no ganaba todas las divididas. Sí, yo me acuerdo que a mí me tocó comentar la sub-14 y la sub-15 también para la radio, y yo recuerdo que en la sub-15 a mí tu juego me gustaba más en sub-15 que en sub-14, ¿sí? Porque estaba como más para el equipo. En sub-14 era capaz que hasta me daba miedo a agarrar la pelota y perderla, y terminé en gol, entonces me quedaba siempre arriba, adentro en área y hacía los goles, no hacía nada más. En sub-15 sí quería la pelota, le quería agarrar, quería tirar pases, quería pegar el arco y todo. Por eso para mí también era mejor mi juego en sub-15 que en sub-14. Y yo recuerdo también en sub-14 ese campeonato impresionante de Paysandú, que no salió campeón, pero decíamos, esta selección tenía que ser campeón. Sí, tuvimos capaz una mala suerte en los últimos partidos, en el triangular con Durán y Florida, que empatamos los dos, no pudimos sumar a 3 ninguno, pero creo que son las cosas del fútbol. Y después de ese gran campeonato sub-14, que el promedio tuyo, yo creo que se habló en todo el país de tu promedio ahí de gol, te llega una citación a la selección, ¿fue ese? A la selección sub-15. En el campeonato de sub-14 tuve unas citaciones. A la de Uruguay. A la de Uruguay creo que fueron 4 o 5, si no me equivoco, que estuve yendo hasta que arrancó la selección sub-15. Y ahí fue un cambio tremendo. Sí, fue bastante ya ver otras cosas que capaz no veía de boli chico, que sí que me ayudaron para mí a mejorar mucho.
Y aquellas pruebas en el Inter, Sí. yo recuerdo también que tuviste, ahí eso fue más o menos al mismo tiempo también, ¿no? Eso fue, creo, si no me equivoco, fue en febrero de 2019. O sea, terminó, yo creo que seguí entrenando, aparte, con César, y después sí me fui al Inter. Te fuiste al Inter, ¿fue después de salir campeón sub-15 o después de la sub-14? No, después de la sub-14. Antes de todo, la selección de Uruguay de la sub-15. Y eso sí que fue un cambio. Eso sí fue un cambio y yo también, para medirte más o menos con el fútbol profesional. ¿Qué cambia de distinto? ¿El fútbol de acá, el fútbol? Y lo que cambia más que nada es el nivel aeróbico que tienen los jugadores y la velocidad con la que se juega. La velocidad de los controles y todo eso también. Sí, todo. Ellos recién ya saben dónde van a jugar todo y capaz acá frenada, pues te ponías a mirar, levantas los ojos y te pones a mirar a ver qué va a hacer. Ya tenés que saberlo antes. Claro, antes de recibir tenés que mirar para allá y ver para dónde va a jugar. Y el campeonato sub-15 que corona la selección de Paysandú con Cabillón, después ya no parás ahí, seguís para la sub-17 con Ilarregui y como que el juego de esa selección fue muy criticado en Paysandú, muchas veces criticado, se hablaba mucho del juego asociativo desde el fondo, pero yo recuerdo que hablando con vos, cuando ni bien te fuiste a Italia, me dijiste que te había ayudado mucho esa selección. Porque creo que esa selección también se formó un buen grupo en todos aspectos, así que siempre intentamos apoyar y eso te da a entender bastantes cosas. Los vestuarios, las concentraciones, a veces tenemos que viajar antes, con 33 de Galán, así que viajamos antes, con Maldonado. Y son cosas que no sé, que vas aprendiendo y dentro de todo te va ayudando a crecer, además del aspecto futbolístico que para mí jugamos bien, no sé, porque éramos tan criticados. Sí, yo también, coincido, Juli, la gente le tiene miedo al cambio, ¿no? Claro, muchas veces cuando ve algo nuevo ya no le gusta. Sí, es verdad. Capaz que en la tribuna, porque ahí hay gente todavía, capaz le da miedo salir jugando atrás, pero a nosotros le gustaba bien y lo hacíamos así. Lo importante siempre es que esté convencido. El cuerpo técnico y los jugadores. Y el confiamos todo en que si hacíamos eso ganábamos. Sí. Y yo recuerdo que me dijiste que se asemejaba mucho a ser profesional ya Paysandú en esa selección y eso te ayudó mucho para cuando te fuiste allá, a Italia. Y ese cambio ahí del equipo, porque si bien no es un equipo que uno acá dice es recontra importante, pero allá como es, en juveniles, cómo trabaja. No, trabaja muy bien, la verdad que yo no había estado así en ningún lado, la verdad que te controlan el peso, la altura, todo con él después del mes. Y ahora en la primavera, que ascendió a Primera 1, que en la primavera están cuadros los mejores, o sea que te das cuenta que es de verdad un buen cuadro, que trabaja muy bien en inferiores. Subieron un par a jugar a primera ahora, se van ahora a la pretemporada, así que capaz que en primera no están conocidos, pero en las inferiores es un buen equipo. Y ahí también, ¿viste algún jugador así que la rompa, que dijiste? Y además, vos sos uruguayo y estás en Italia, ¿no? Sí. En el Leche. Y hay otros, yo qué sé, de otros países también. Sí, había bastantes. Había rumanos, de Bélgica, de Portugal, de Suecia, y de Eslovenia. No me quiero confundir, pero por ahí. Sí, no, es que yo, si no me falla la geografía, mi mente geográfica, Rumania está cerca, ¿no? De Italia. Sí. Eslovenia creo que también. Sí. Sí, creo que también. Y bueno, digo, ahí en Europa estamos más cerca, ¿no? Y el nivel de captación y de scouting está... Esto es más cerca, además más cerca en un vuelo, te vas en un día. Sí. No, y lo que nosotros, por ejemplo, a mí, que yo siempre trataba de hablar, porque yo imagino, yo con 15 años estando en Italia, me enloquezco sin mi familia. Y ese cambio también fue durísimo, Juli. Sí, fue duro al principio porque justo me pegó eso a la fiesta, que lo pasé solo, pero después yo creo que me ayudó, creo que mejoré la palabra, creo que crecí como persona, creo que supe tomar decisiones que capaz que antes de Burichi no las tomaba, así que yo estoy agradecido que pasó, lo aproveché al máximo, bueno ahora estoy bien, decidiendo a ver qué hago, si me dedico al estudio o voy para allá de nuevo. Sí, eso yo no sabía si preguntártelo, Juli, acá.
pero yo creo que todas las personas deben decir, andate, yo vine, me dijiste, te dije andate para Italia, o no sé, aprovechar el momento, Sí, pero- todos te deben decir lo mismo. Pero claro, pasa que uno lo ve de afuera y dice, que no sea abombado y vaya, porque es una otra oportunidad. Pero pasa que pasan muchísimas cosas en 7 meses, por ejemplo, estuve ahora, que son diferentes y que tenés que decidir ahora si arriesgarme 7 meses más o me quedo acá, termino el estudio y después juego de forma amateur. ¿Estás consciente de que por ahí pasa la ola? No. Sí, por ahí capaz que no voy y después me quedo con la espina de mira si iba y jugaba bien. Sí, sí. Yo soy fiel creyente de lo que uno siente en el momento, tiene que hacerlo, vos tenés este tiempito para pensar. Y yo creo que, digo, mientras más tiempo te quedes acá, menos te va a querer ir, Sí. porque es así. Sí, la verdad que cuesta capaz irse de la familia, pero si es lo que yo voy a sentir en ese momento, lo tengo que hacer. ¿Te hicieron hacer algún cambio ya cuando llegaste a Italia, en lo físico? Sí, yo llegué capaz con unos kilos más que yo pensé que no tenía. Mirá, yo te iba a decir que para mí tenías unos kilos de más cuando vos te fuiste. Sí, No lo quise decir porque digo, después, a mí si me dicen vos tenés unos kilos de más, me molesta, digo, capaz en una de esas. no me molestaba porque yo lo sabía, pasa que en la cuarentena yo no entrenaba por Zoom, pero después pasaba comiendo, ahí lo sumé, capaz lo bajé un poco cuando arreglé la restricción, pero me fui con un poco de sobrepeso si vamos a hablar de fútbol, pero sí me hicieron bajar de peso, ahora estoy bien, tengo que cumplir una dieta, tengo que entrenar, porque si no, lo recupero. ¿Se mandaron una dieta para No, la dieta la cumplíamos allá ya, pero yo me traje el papel de las comidas. papelitos? ¿Y qué cambia? Y pasa que son diferentes las comidas ya. Allá siempre comés primer plato y segundo plato. No como acá que te comés un plato milanesa. Allá te dan un primer plato, generalmente no sé, pero siempre te dan un plato de fideo y te dan un plato de pan con verdura, igual una feita de jamón, algo de eso. Y eso también, otra cosa que si yo me voy de un lugar, ¿no? Lo que es la costumbre de, yo que sé, llueve y hacer torta frita, eso también lo... Eso, si llovía más te Mate. Y después sí, lo que más me contó fue la hora de la cena. Cenamos a las 19 y nosotros entrenábamos de tarde y llegábamos a 5:30, o sea no podías merendar porque si merendaba no cenaba. Así que te iba a dormir capaz con un poquito de hambre, se te cansaba mucho. Entonces hay una comida que no la sé, la merienda no la sé. No, Justo para el horario, pero si entrenás de mañana, no sé, te comí una barrita y listo. que eso me parece totalmente, digo, para mí sería un cambio, ¿no? Eso. Sí, para mí también. Porque en la comida, todo, tuviste que adaptarte allá Sí, y pero- solo. Me gustó igual, porque me veo y estoy más flaco y me siento mejor, más ágil, más rápido. Está bueno. Y al nivel fútbol que se habla mucho más de táctica o algo allá en Italia. Ellos me dan- Porque viste que en Italia la táctica... Creo que la Serie A es una de las ligas más interesantes de forma táctica. Pero sí, le dan mucho más a la defensa, presionar muchísimo arriba, para que yo me cueste un poquito más, que no corría tanto. Pero está bien, lo mismo. ¿Cómo evolucionaste en el juego? Algo que vos digas, yo esto no lo hacía antes acá, Y la presión. Yo acá presionaba un poquito arriba, justo lo suficiente con la etapa aquí conmigo Y él. y corría él. Sí corría por mí. Pero allá tuve que empezar a correr, y eso fue lo que más cambió en mi juego. ¿Y lo que más extrañaste de acá? ¿Hablando de fútbol o de otra cosa? De lo que sea. Digo, sacando a la familia, ¿no? Que obviamente que uno lo extraña. No sé, ponele capaz un partido que ganás, teníamos que irnos al convento y no me juntaba con mis amigos, no sé, hablar del partido, que lo hacíamos habitualmente. Allá, con un compañero, con él no hablas tanto de fútbol. Sí hablaba, pero no en el sentido que nosotros... No les entendemos, yo les decía la verdad. No, al principio no lo entendía, pero no sé, acá veníamos, hablábamos y nos cagábamos en la risa, allá son más... Sí. Más estricto, así. Y el cambio de idioma también. Porque, por ejemplo, acá uno jugando al fútbol te dice, dámela, pasala, dejala, y allá No, allá... no lo entendía. Al principio, la primera práctica, le pregunté a un compañero en inglés cómo se decía, pásame la pelota, porque no sabía qué gritarle. En inglés le preguntaste. Sí, porque ya había un par de extranjeros, más que yo, le pregunté en inglés, ¿cómo le digo cómo pasar la pelota?
Porque yo quería dar pelotas y gritarle. Y ahí te dijeron y empezaste. Sí, empecé. ¿Viste? No sé si jugaste el Play 2, Juli, cuando vos con el R2 en el modo leyenda pedías la pelota. ¿No te acordás? No, bueno, Pedías la pelota, entonces te volviste como ahí pidiendo. Porque si no te aburrí, si no sabes qué decir. Espera que los gritos, nada. ¿Y algún amigo que te hayas hecho ya especial? Bueno, ahora lo último estaba re amigo con uno que en 2005, que estaba jugando con nosotros, David se llama, pero me llevo con todo bien, sigo hablando con la mayoría. Ahora hay un par de compañeros míos que subieron a la temporada primera, que hablé con, les mandé un mensaje a los tres. Así que felicitándolo y sí, eso. sí. Y hay otro extranjero así que vos te estés hablando y diga yo tampoco me quiero volver o. No, ya no sabía, ya ninguno creo que estaba seguro de volar. Por el tema que está. Fueron 7 meses que no nos dejaron irnos ni que nadie vaya, hasta ahora, hasta fines de mayo. Pero creo que la mayoría, supongo yo que va a ir. Mira, Juli, yo te voy a decir esto, hombre. Son 7 meses y tuviste la pandemia, Sí. no te podían visitar, vos no podías salir tampoco. Me parece que ya pasaste la prueba de fuego, la pasaste. Sí, es lo que yo hablé con mi mamá y con mi papá, que si había que pasar obstáculos, pasé. Sí, era el peor momento de no ver a tu familia. Pero está, no sé, ahora, esta semana la tengo para decidir. Y acá en Paysandú, ¿cómo has entrenado solo? Estoy yendo a un gimnasio y, por ejemplo, hoy fui al gimnasio y corrí del gimnasio al puente seco, que ahí me fue a buscar papá, y el otro día salí a correr para allá, para el número 9, y volví a casa, pero está, por ahí, un poco me estoy matando. Ahora valorás algo, por ejemplo, estar en familia tomando unos mates, lo valorás un poco más que antes. Sí, capaz hasta ver el partido de Peñarol, que capaz antes lo iba a ver con mi amigo y, no sé, iba al estadio, que no se puede, pero capaz ahora me dan ganas de quedarme y mirarlo con papá, que han estado los dos juntos. Sí. Un sueño jugar en Peñarol. Sí. Más que cualquier otro. No sé por qué, pero soy más hincha Peñarol que cualquier otro. ¿Tuviste la oportunidad de jugar en Peñarol? Ahora, antes de irme a Italia. ¿Y por qué Italia sí, Lo Peñarol? que pasa es que para mí era el mayor crecimiento. Esa fue la principal decisión que fue. Y, por ejemplo, no volverte ahora a Italia, ¿qué significa a nivel futbolístico? Porque Si no me voy a un cuadro profesional voy a pagar todo el ritmo, porque voy a estar 6 meses. parás el ritmo 6 meses, como decir. Sí, y voy a quedar comprando. Es difícil. Sí, y por ejemplo, vos decías que llegaste allá con unos kilos de más y eso, ¿notás que sos de fácil así en aumentar peso? No sé si es fácil, pero pasa que si no entrenás, no vas a ir igual porque no está recibiendo la misma exigencia del cuerpo, no está dando la misma energía. Si vos no entrenás, aunque cumples la dieta y no haces nada más, quiera no vas a sumar con kilo, entonces ese es el mayor problema. ¿El técnico de allá te ha hablado o algo? No con el técnico directamente, me había mandado un par de mensajes con Chavantón, que estaba terminando el curso UEFA, pero después y con el profe, que en teoría hablé también, que me pasó la rutina para ir al gimnasio. Che, Antón está allá en el Leche. Está como segundo ayudante en la primavera, sí. Y eso también, ahí encontraste un socio o no, Che Antón. Sí, por lo menos hablabas en uruguayo. Es un capo. Está arriba. Sí, no, imagino, ¿no? La experiencia de Che Antón. Él jugó en el Leche. Yo también recuerdo el Pollo Olivera que jugó, me parece. Yo sé que Giacomazzi también. Giacomazzi. Porque fue un par de veces ahí y yo hablé junto con él. Que es amigo de Chema, pero después, no sé, es que orgullo. Es ídolo y vos ves que tipo la gente lo idolatra así o. Sí, para ellos es lo más grande. Y para eso para mí lo que se ve. Bueno, en la primavera ascendió, estaba en el festejo con el presidente y todo, y se pusieron a cantar una canción que decía Olé, olé, leche, no sé qué, ascendiendo Chevantón, que hizo gol Chevantón, y estaban como locos con esa canción. Siempre los equipos europeos le hacen canciones a. Sí. Porque creo que Forlán tiene una en el Manchester. No, Rura tenía una en el Arsenal. ¿Cuál? Tenía una. Tenía, sí. Y bueno, sí, Forlán tiene una en el Manchester por hacer unos goles al Liverpool. Tiene una canción ahí famosa. Pero lo importante de, por ejemplo, encontrar a un uruguayo allá. Yo te iba a preguntar eso, y ahora que me dijiste de Che Antón, me acordé, ¿no?
Digo, porque imagino, por lo menos un argentino o algo, cualquier cosa No, para hablar. Y ahora creo que iba a ir un 5 colombiano, que también nos mensajeamos un poco ahora, a Churiba y eso, que fue un par de veces, una semana creo de prueba, y después tuvo, ¿qué fue que pasó? Hubo toque de queda, que no había prácticas, entonces se devolvió para España, que lo estaba viendo él, y tal vez me habló el otro día que yo iba y eso, porque él se iba y me preguntó cómo se vivía el cumpleaños y todo. Sí, sí. No, y para volver un poco atrás, la sub-15 campeona fue como una revancha de la sub-14, porque era todo el mismo plantel, tal vez con otra idea de juego, pero era diferente todo. de juego, diferente cuerpo técnico, y capaz creo que faltaba Gonza, que no estaba. Gonza, Calabuí, Jero Gómez, que Pero que tampoco. después volvió, tuvo para las finales. Para lo último. Y Carlito. Creo que fueran todos los mismos. Fue una revancha, sí, yo no tomé como una revancha. Sí, yo sinceramente te veo como un delantero así temperamental, ¿no? Sí, porque uno muchas veces dice, qué bien que juega el Juli, pero sos calentilla, ¿no? Sí, sí. Yo me pongo los partidos y no me gusta porque yo creo que si no sería calentador, sería aburrido el partido jugar. Entonces está, por lo menos me miran, me ríen calentándome eso. ¿Te gustaría, yo qué sé, volver de nuevo a Paysandú, a jugar al fútbol? ¿Se extraña? También fueron pocos años, ¿no?, que jugaste en cancha grande. Sí, fueron... 2 años, ¿no? O 3, pero sí, yo qué sé, me gustaría jugar en la selección. Yo me considero hincha de Paysandú, y estudiantil y de Peñarol, pero no me considero hincha de otro cuadro. Sí. ¿Y San Miguel? ¿Quién quedó San Miguel? San Miguel no sé si está jugando ahora. No está. Pero sí le tengo precio a San Miguel, pero me considero hincha de estudiantil, de selección y de Peñarol. ¿Y mientras jugabas en San Miguel ya era de estudiantil, vamos a decir? No, cuando me vine, pasa que era chico, era hincha de Peñarol y Uruguay. Pero después de que me vine, sí, ya me hice hincha de estudiantil. Juli, mirá, la gente no sabe, ¿no? Pero te hice esperar ahí 15 minutos afuera en el frío. Estuvimos esperando 15 minutos acá adentro y no quiero tampoco sacarte tanto tiempo. Si bien esto hace tiempo para Peñarol, que dijimos que ahora juega con Nacional, pero tampoco quiero sacarte mucho tiempo. ¿Cambiarías, por ejemplo, hoy si te dicen venía a jugar a Peñarol por Italia? No cambiaría porque creo que la decisión que tomé en ese momento era la correcta y para mi crecimiento, hablando políticamente, yo pienso, porque no voy a cambiar la decisión, era la mejor, así que no es que dejaría una cosa por otra. Simplemente que sí tengo un sueño para el Peñarol, pero no sería ya. No hubo ningún llamado de parte de la selección de Uruguay porque está practicando en la sub-17, ¿no? Sí, está practicando, no sé de cuándo, pero no hubo ningún llamado. Eso vendría a ser tu categoría, sí. Sub-17. Ahí sí te gustaría, ¿no? Porque vendría a ser un viajecito gratis también, ¿no? Un viajecito, ya van tus padres por allá, sería la selección. Pero yo no sé cómo se manejará ese tema. Yo imagino que debes quedar registrado, como cuando fuiste allá a la pre, debes quedar, te deben tener ahí. Supongo que sí, pero no sé, eso se gana con el trabajo. ¿Algún otro futbolista uruguayo allá en Italia? Hay muchos juveniles que, por ejemplo, ahora está Satriano de moda, ¿no? Sí. De moda en el Inter. ¿No has tenido contacto con ninguno de ellos? No, sí lo he visto Satriano jugar en un partido. Y juega bien, me gusta cómo juega, pero no es que hablaba, no. Con ninguno. Bueno, Juli, Bueno, tenemos muchas que... gracias. No, vamos arriba. Y mirá, yo cuando vos te fuiste allá a Italia, yo digo, vos por lo menos una vez al mes le voy a hablar, porque digo, estar solo allá, digo, debe ser feo. Digo, me imagino yo allá, me enloquezco y mi consejo, andá. Total, cualquier cosa te vas a arrepentir un mes más adelante, pero andá de nuevo porque hay que aprovechar oportunidades. Si yo hubiera tenido otra oportunidad, capaz en una de esas también extrañaba todo, pero si jugás bien hay que aprovecharlo. ¿Está? Sí, jugamos bien. No, vamos arriba, vamos arriba y tenés que volver. Digo, me imagino que la gente también va
y todos te deben decir lo mismo, volvé, pero tratá por lo menos, andá un día, si allá te convencés de volver, volvete, pero volvé de nuevo allá. Vamos arriba. Muchas Vamos gracias. arriba. Dale, nada.